Continuamos con nuestro estudio de Juan, el Evangelio de Juan. Seguimos en el capítulo 3, que es un capítulo maravilloso. Y en este capítulo 3 voy a hacer énfasis en una parte que es fundamental para poder entender muchas falsas doctrinas que hay el día de hoy en algunas iglesias, pero también en nuestra sociedad, cómo nos ha ido envolviendo al grado de creer cosas que son mentira y darlas por hecho. Y vamos a partir de aquí, le titulé Elige la verdad, elige la luz. ¿Por qué? Porque la primera parte vamos a hablar de la verdad y la segunda parte vamos a hablar de la luz. En Juan capítulo 3, versículo 19, hemos estado estudiando que está Jesús con Nicodemo, continúa Jesús con Nicodemo, este sacerdote, este alto jerarca de la iglesia, este maestro de las escrituras, este magistrado, ¿no? En el gobierno de Israel, este juez, este fariseo, que fue a visitar a Jesús de noche para decirle, yo sé que tú eres enviado de Dios, porque nadie que no fuera enviado de Dios podría hacer las señales que tú haces. Y Jesús no recibió al señor magistrado así como, ay, qué honor que vengas, pásale por favor, ¿no? Ni tampoco al gran sacerdote o alto jerarca de la iglesia como Nicodemo, para por favor, deja tus piropos ya, o sea, qué pena, me sonrojas Nicodemo ya. No, para nada. Nuestro Señor Jesús sabe quién es. Y llega Nicodemo y le dice, sabemos que tú has venido de Dios. Y Jesús le contesta directo y a la cabeza. Le dice, mi querido Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Así de fácil. Necesitas nacer de nuevo. Y él dice, o sea, ¿cómo no? Tengo que entrar otra vez siendo un anciano al vientre de mi madre. Y dijo, claro que no. O sea, lo que es nacido de la carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu. Es decir, lo que Jesús le estaba diciendo es, tienes que nacer de nuevo del espíritu, como lo hemos estado estudiando. Pero después, la primera parte, Jesús le habla de la salvación. ¿Cómo puedes ser salvo? ¿Cómo puedes ir al cielo, como dirían popularmente? ¿Cómo el día que tú mueras tener la seguridad de que vas a estar en la presencia de Dios eternamente? Y Jesucristo le explica eso a Nicodemo en la primera parte. Terminamos en la última parte, en el domingo pasado, de Juan 3, 16 al 18, hablando precisamente de qué, de que todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que cree en Él, que el Padre envió al Hijo para salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino envió a su Hijo para salvar al mundo. Pero después el versículo 18 Jesús ya empieza a tocar un tema un tanto fuerte. Dice, esta es la salvación, es decir, número uno, que aquel que cree en Él no es condenado. Pero aquel que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo, en el unigénito Hijo de Dios. Y dices, wow, aquí ya empiezas a hablar de condenación y de salvación. Y aquí en el versículo 19 en adelante vamos a empezar a ver esto. Esta es la condenación, versículo 19 de Juan capítulo 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y antes de entrar a los dos temas especiales que vamos a ver hoy, quiero darle una explicación del versículo 19 al 21 de una forma muy práctica, muy práctica. En algunas ocasiones me han tocado casos tristes de, por ejemplo, uno en especial que me quedó muy marcado, que la esposa viene a la iglesia, trae a sus hijos a la iglesia y él es un empresario que le va bastante bien y él es muy lindo, es una persona increíble, es una persona muy linda, pero él no quiere venir a la iglesia, no quiere venir a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y un día ya, como somos amigos, se la canté directa, le dije, bueno, ¿cuál es tu problema con acercarte a Dios? O sea, ya olvídate de venir a La Roca, asistir a una iglesia cristiana donde te expliquen y estudies la palabra y le entregues tu vida a Cristo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te impide vivir la fiesta en Cristo, no?
Y fue muy franco como cuate y me dijo, mira, yo sé que si le entrego mi vida a Cristo, si empiezo a asistir a la iglesia y a abrazar los mensajes, yo sé que tengo que renunciar a muchos negocios que tengo y no puedo hacerlo. O sea, lo que me estás pidiendo es que si yo me entrego a Cristo y me acerco a Cristo, yo tengo que renunciar a mi forma de hacer negocios. Y tú no sabes cómo se hacen los negocios muchas veces y no es de la manera clara. Para hacer negocios en este México, en este mundo, si no le entras, si no se hace el negocio. Entonces yo sé que yo perdería mi posición económica. Yo sé que yo perdería muchos privilegios que el día de hoy yo le doy a mi familia. Es un cuate que ama a su familia. Pero es un cuate que abiertamente me dijo precisamente esto. Si yo me acerco a Dios, yo sé que tengo que cambiar mi forma de vivir. Como otros me han dicho, yo sé que si me acerco a Dios, yo tengo que cambiar mi forma de pensar o mi forma de hablar. Tienes toda la razón. Y qué bueno que lo tenga claro. Es una persona honesta, ¿estás de acuerdo? Es una persona que es neta, ¿estás de acuerdo? Yo catalogaría a alguien peor, que cree que es cristiano, pero vive conforme al mundo. Esa es una persona que sí está completamente perdida. Aquella que se cree cristiana y viene a la iglesia y todo, pero eso sí, hace tranzas, es infiel, o es mentiroso o mentirosa, o llega a una doble vida. Esa persona sí está peor. Pero esta persona fue honesta y me dijo, es decir, si yo me entrego, voy a ser íntegro, voy a ser honesto y tengo que obedecer. Si no, sería un hipócrita. Y no puedo hacerlo. Entonces por eso yo no me acerco a Dios, por eso yo no me acerco a Cristo, por eso yo no me acerco a la iglesia, porque yo sé que yo tendría que cambiar y dejar muchas cosas. Sí, es cierto, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, renunciamos a un chorro de cosas. Por supuesto que sí, cambia nuestra vida. Pero aquí está la clave, que Jesucristo vino a salvar al mundo. Pero todos aquellos que no quieren ser salvos, no quieren la salvación. ¿Por qué? Porque aman su forma de vida, aman su pecado. Ahí está lo que Jesús está explicando a Nicodemo. ¿Sabes qué? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿no? Porque yo no quiero ir a la iglesia y que me digan que si soy infiel o tengo mi amante que estoy mal. Porque yo no quiero ir a una iglesia donde cuando yo tengo relaciones sexuales con mi novia me digan que estoy mal. Yo no quiero que vengan y me digan que si estoy haciendo negocios acá debajo del agua, etcétera, híjole, que me estén diciendo que estoy mal. Yo no quiero que me digan una bola de fanáticos que si yo, pues sí, la neta, sí se me sale una que otra mentirilla por ahí, soy mentirosillo, pero todo por el bienestar de la gente. Pues estoy mal. ¿Entiendes? Entonces, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero aquel que quiere caminar con Dios tiene que ser neta, tiene que ser honesto, tiene que ser íntegro, no puede ser una doble cara. No puedes mentir. La mentira, el padre de la mentira, Jesucristo mismo lo dijo, es Satanás. Y en el mundo que vivimos es como que, ay, pues sí es mentirosillo el pobrecillo, ¿no? Pues se va a condenar el pobrecillo, porque la mentira es abominación para Dios. Pero vivimos en un mundo que justifica el pecado. Y es al punto al que voy a ir. ¿Por qué? ¿Por qué minimizamos el pecado? ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos en una generación que se ha convertido en una degeneración en este sentido. Vivimos en un postmodernismo, en la época postmoderna. ¿Qué significa eso? Se oye muy rimbombante, ¿no? Pues te lo voy a explicar más o menos de esta manera. ¿Quién define qué es lo malo y qué es lo bueno? Porque aquí Jesucristo le está diciendo precisamente a Nicodemo en el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Número uno, tenemos que definir qué es lo malo. Y dos, tenemos que definir qué es la luz. Porque dices que aquel que hace lo malo, ¿qué es lo malo? ¿Quién determina qué es lo malo y qué es lo bueno? ¿Quién determina si la moral es absoluta o es relativa? ¿Quién determina si la verdad es absoluta o es relativa? El postmodernismo, que es la época que estamos viviendo, es una época donde realmente han destruido lo que es el absolutismo y hemos vivido y vivimos en una época relativista. Todo es relativo. Ya no hay bueno y malo. Esta famosa frase de que you are okay, I'm okay, tú estás bien, yo estoy bien, lo que te acomoda a ti, bien por ti, pero tal vez a mí me acomoda algo diferente, ¿no? ¿Has escuchado eso? ¿Por qué? Porque el posmodernismo hace un centro en el yo, en el hombre, como muchas veces lo he hablado, del humanismo. Exalta el yo y convierte todo lo demás como en instrumentos para beneficio mío. Por eso hay gente que dice, bueno, es que está padre lo del cristianismo, pero también hay que aprender de todo, del budismo, del islam, del cristianismo, del catolicismo, de la yoga, de todo. Entonces, todo lo que a ti te ayude para ser feliz, entonces eso está bien. Eso es el posmodernismo. ¿Qué significa? ¿Quién es el centro de todo? Pues yo merito. ¿Quién es el que determina lo correcto y lo incorrecto? Pues yo merito. Esta es la época que estamos viviendo. ¿La verdad es relativa o es absoluta? La verdad, para el postmodernismo, que destruyó el absolutismo, lo que te enseñan es que todo es relativo. Todo es relativo. No importa la religión que elijas, mientras seas feliz, esa es la correcta. ¿Por qué? Porque el centro eres tú. Ya no importa si es verdad o es mentira, porque no existe la verdad y no existe el... Entonces el postmodernismo que estamos viviendo, nos encontramos que Dios es como tú quieres que sea. ¿Cómo quieres que sea Dios? Así es Dios. ¿Por qué? Porque el centro eres tú. Porque tú eres lo importante. Lo importante es tu plenitud, tu satisfacción, tu felicidad. Por lo tanto, lo que a ti te acomode, si te acomoda el cristianismo o el catolicismo o los testigos de Jehová o los mormones o el islam o la yoga, o sea, no importa, lo importante es que tú seas feliz. Entonces de aquí ya no importa la verdad, porque la verdad es relativa, no es absoluta. Eso es la época que estamos viviendo. Y muchos tal vez que están aquí, que nos están siguiendo por internet, podrán decir, ajá, ¿y qué tiene de malo? Todo tiene de malo. Todo. Y estamos destruyendo, literalmente, el posmodernismo y esta filosofía nos ha alejado completamente de Dios. ¿Por qué? Grábate bien esta frase. En el posmodernismo, Dios es como tú quieres que sea. Entonces, cambiamos el plan original de Dios. Porque antes, como Dios creó las cosas en Génesis 1 y Génesis 2, dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. En esta época humanista y postmodernista es al revés. Ahora el ser humano crea a un Dios conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, cuando tú expones la verdad de las Escrituras, mucha gente dice, no, yo voy a tomar de la Biblia lo que a mí me haga feliz, lo que a mí me ayude, pero no lo que me confronte. Entonces nos encontramos con que cuando leemos pasajes del infierno, no, yo no creo en ese Dios. Yo creo que Dios, mi Dios en el que yo creo, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es bondadoso. Entonces, ese Dios que juzga, que manda al infierno, ¿sabes qué? Ese Dios yo no lo creo, yo no creo que exista. Ese es el postmodernismo, ese es el humanismo. Eso es que tú creas un Dios conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza, pero ese Dios es falso. La gran diferencia es cuando vienes y expones las Escrituras y vienes y dices, ¿sabes qué? Yo quiero aprender de Dios, conocer del Dios de la Biblia y entender y conocer realmente quién es Dios. Todas las áreas de Dios. Dios es amor, claro que sí. Dios es fiel, misericordioso, claro que sí, pero Dios es santo.
no tolera el pecado, no solapa el pecado. Dios es bueno y Dios es justo. Y si Dios es justo, tiene que castigar el pecado, como ya lo hemos hablado el domingo pasado. Pero en este postmodernismo que estamos viviendo, donde la verdad es relativa, donde no hay absolutos, donde cada quien define qué es la verdad. Y es curioso porque yo platicando una vez con una maestra, yo daba clase en el TEC de Monterrey, y platicando con una maestra que es precisamente 100% humanista y relativista, platicando yo con algunos alumnos, de repente llega la maestra y se entra en el debate, ¿no? Y bien acalorado se puso el debate con ella, porque yo no sé por qué luego se encienden y se prenden cuando se habla de Dios, ¿no? Pero esta maestra hablaba del relativismo. Y precisamente hablando, decía, es que la verdad no existe, la verdad es relativa, ¿no? O sea, la verdad es relativa. Y mi pregunta que le hice fue, ¿eso que me acaba de decir es un absoluto? Y se quedó. Pues sí, porque si entonces tu declaración al decir la verdad es relativa, también es relativo, entonces, ¿qué base tienes para decir tú estás mal? Nadie. En el relativismo es una contradicción completamente. Esta maestra, ya en este debate acalorado, que estuvo muy chido, bueno, yo lo disfruté. Ella les quería inculcar a nuestros alumnos el relativismo. Es que no es cierto los absolutos. Él y la Biblia están manejando absolutos, pero la ciencia ha probado y la sociedad va cambiando, por lo tanto, todo es relativo. O sea, lo importante es que tú seas feliz. Y yo nada más la escuchaba y le dejaba hablar, y nada más le iba haciendo algunos acentos. A ver, usted dice que la verdad es relativa, ¿cierto? Cierto. Usted dice que lo más importante es lo que a ti te hace feliz, ¿cierto? Cierto. Y que no hay absolutos. Es decir, que tú no puedes decir que yo estoy mal, ni yo puedo decir que tú estás mal, ¿cierto? Cierto, porque cada quien puede tener su propia verdad, ¿cierto? Cierto. Ok, le dije, ¿tú eres mamá? Sí, soy mamá. ¿Y en tu casa manejas a tus hijos relativos o absolutos? Es decir, si tu hijo te dice, mamá, como que mi corazón siente comer puras papas, pizza y hamburguesas, tú le dices, amor, lo que te haga feliz. O le dices, me vale, vas a comer frutas y verduras. O si te dice, mamá, como que hoy no siento ir a la escuela, ¿le vas a manejar absolutos o relativos? ¿Vas a trabajar en tu casa absolutos o relativos? ¿Qué le enseñas a tus hijos? Si te fijas, el relativismo es poesía barata, porque a final de cuentas ni los relativistas viven el relativo, viven puros absolutos en su casa. Es curioso que los únicos absolutos son los de ellos. Todo lo de los demás es relativo, pero mi palabra es absoluta conmigo y con mis hijos. Y dices, es una contradicción total. Ahora, si todo fuera relativo y el relativismo, aquellos relativistas en verdad creyeran eso, ¿sobre qué base podríamos legislar? ¿Sobre qué base? Si todo es relativo, si tú estás bien y yo estoy bien, ¿quién determina qué es lo incorrecto y quién determina qué es lo correcto? ¿Qué diputado o senador podría decir, vamos a legislar un castigo para los violadores? ¿Tú quién eres en el relativismo para decir que un violador está mal? Es que está lastimando a otra persona. Y podemos aventarnos en un muy buen debate donde a final de cuentas el relativismo no te lleva a absolutamente nada y es contradictorio. ¿Bajo qué base vamos a determinar si la poligamia está bien o está mal? ¿Tener una esposa o tener muchas esposas? Una persona decía, ahí está, ya te agarré. David tuvo muchas esposas. El rey Salomón tuvo muchas esposas, la Biblia lo enseña, ¿sí o no? Le dije, sí, pero lee Génesis, vete al origen.
Y aparte lee lo que le pasó a David y a Salomón por tener varias esposas. Ahora te quiero decir una declaración bíblica y absoluta. Todas sus esposas vivían en la misma casa. Y las mantenía a todas. Y todas consentían en vivir juntas. O sea, ahora que si nos vamos a Génesis, al plan original de Dios, Jesucristo mismo lo marca en Mateo capítulo 19. Cuando Jesucristo en Mateo capítulo 19 dice, ¿sabes qué? En el principio no fue así, porque en el principio varón y hembra los creó. ¿Qué significa? Creó a Adán y a Eva. No creó a Adán, a Eva, a Raquel, a Claudia, a Roxana. No. Creó a Adán y a Eva. Y también, perdóname, no creó a Adán y a Esteban. Dios creó a Adán y a Eva. El plan original de Dios. Entonces, el relativismo, pues la poligamia no podemos determinar si es buena o mala. Tampoco el aborto. Por eso el día de hoy hay campañas enormes en pro del aborto, porque todo es relativo. ¿Quién determina qué es lo correcto y lo incorrecto? El ser humano. Por lo tanto, pues, el aborto. ¿Quién determina si es bueno o malo el aborto? ¿Quién determina si es bueno o malo el homosexualismo? Sí, el día de hoy hay campañas y campañas sobre eso. La eutanasia. ¿Quién va a determinar si es bueno o mala la eutanasia? O el sexo sin estar casados. Porque todo es relativo. Por lo tanto, si yo soy un chavo y tengo mi novia, pues lo normal es tener relaciones sexuales. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo relativista. Porque lo que es bueno para ti, pues dale. La mentira. ¿Es buena la mentira o es mala? ¿Quién determina eso? Pero ¿qué tal? No, es que hay verdades que lastiman. Bro, no tienen ni idea de lo que estás diciendo, porque la mentira siempre va a lastimar más y va a traer consecuencias fatales. Porque una mentira solo se sostiene con otra mentira. El suicidio, el día de hoy estamos viviendo una época de suicidios por todos lados. Este fin de semana una noticia muy triste de un señor que se quitó la vida. Dejó hija, esposa. Pero el relativismo, ¿qué poder tiene el relativismo para el suicidio? Si todo es relativo y le estamos enseñando a nuestros niños un humanismo y un relativismo en las escuelas, entonces, ¿quién va a detener una ola de suicidios cuando su vida es un caos porque sus padres se están divorciando? Si es un caos mi vida, es un caos mi familia, es un caos la maestra de matemáticas. Digo, ¿quién me va a detener? ¿Por qué me voy a detener si es relativo? Y aparte, si me muero no hay nada después de la muerte, es lo que les enseñan. Y soy un accidente cósmico. Soy fruto del azar. Entonces, ¿por qué no me voy a quitar la vida si el día de hoy mi vida es un asco? El relativismo está destruyendo. Y a un relativista, esta me hubiera encantado decírsela a la maestra, pero se me fue. Pero imagínate, a un relativista decirle, ¿tú eres casado o casada? Pues sí. Ok, ¿y si tu esposo se va con otra? ¿Qué le dirías? Sigue tu corazón, amor. Lo que te haga feliz a ti. No le dirías eso. Y si te fuera infiel, ¿qué dirías? Pues bueno, es que nada es malo en sí. Lo que es bueno para ti, tal vez no es bueno para mí, pero yo respeto, tú estás bien. Si me eres infiel, tú estás bien y yo estoy bien. Todos estamos bien porque no hay una base moral. ¿Te fijas? El relativismo está destruyendo, pero es incongruente y es autodestructivo. Y ni los relativistas viven el relativismo. No sé si los hice bolas, porque luego entre las palabras. Ahora, aquí está una clave. Si la verdad depende de nosotros, de los humanos, entonces esa verdad siempre será modificada y justificada a lo que queremos hacer.
Y eso es lo que estamos viviendo generación a generación. Siempre vamos modificando las conductas morales, porque en base a lo que nosotros queremos hacer. Y vamos actualizando a Dios. Ahora es el Dios punto 3. No, 3.0, perdón, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque ya se actualizó Dios, porque ahora ya no es pecado tener relaciones sexuales con la novia. Ahora el aborto es permitido. Ahora el ser homosexual es lo in. O sea, dices, no va por ahí, bro. Te estás perdiendo el verdadero Dios, poderoso, amoroso, que salva. La respuesta del relativismo, la respuesta a este cáncer en nuestra sociedad es que entendamos que nosotros mismos somos ingobernables, que nosotros mismos no podemos determinar qué es lo correcto y lo incorrecto. Porque siempre vamos a buscar justificar lo que queremos hacer. Por lo tanto, nuestra moral va a ser basada en lo que nosotros queremos hacer. Así es que el único que puede dictar qué es lo correcto y lo incorrecto es un agente externo a la humanidad, que pueda él, sin tener beneficio alguno, determinar qué es lo correcto y lo incorrecto. Y ese solo es Dios. Y sí, escuchaste bien, Él no gana ni pierde si nos portamos bien o mal. Job capítulo 35, me encanta este pasaje y quiero que te lo grabes. Job capítulo 35, versículo 5. Dice, mira los cielos y ve, considera que las nubes son mucho más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra Dios, contra Él? Y si tus rebeliones se multiplicasen, ¿qué le harás tú? Y este versículo está impresionante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que considera que le hace un favor a Dios al acercarse a Dios. No, perdóname. Te voy a poner el caso de mí. En mi persona voy a poner un ejemplo. Fíjate que yo decido renunciar al pastorado. Decido renunciar a mi matrimonio e irme con una y luego con otra y luego con otra y tener muchas amantes. E irme al Noa. Y me voy a la fiesta, ¿no? Y considero que el Dios en el que yo creo pues es amor, por lo tanto pues le empiezo a dar amor a un chorro de mujeres, ¿no? Y considero que Dios, la borrachera, pues claro que no, pues es muy humano. Si no, ve las películas de Pedro Infante. Entonces, ¿sabes qué? Pues yo agarro la borrachera, me encanta tomar, me encanta repartir amor por todos lados, me encanta mentir y hacer uno que otro negocio, pues porque la verdad se gana buena lana. Si yo me voy a la fiesta y hago todo esto, ¿qué daño le hago a Dios? Ninguno. Le va a doler, por supuesto, porque Él me ama, pero no le hago ningún daño. Ningún daño. Dios va a seguir sentado en su trono, rodeado de gloria, con millones y millones de seres humanos exaltando su santo nombre. Si yo no estoy eternamente en los cielos, ¿me van a extrañar? Nadie me va a extrañar, bro. Nadie, créemelo. Si tú faltas a estar eternamente con tu Creador, con el dolor de mi corazón te digo, nadie te va a extrañar. Y ahí va la segunda parte de este versículo, el versículo 7. Si tú fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano si tú dieras todo tu dinero a los pobres? Si tú sirvieres a Dios en la iglesia, si tú le entregases tu vida y fueses y predicaras a Irán, a Irak, a Santa Marta, Catitla, Tlacholoaya, y tú dieras toda tu vida para servir a Dios, ¿qué le das a Él? El que gana. Job 35 es un antídoto contra el humanismo. Porque pues Dios se va a agradar y se va a gozar porque me ama o nos ama. Pero en verdad, si no soy yo, hay millones que lo van a hacer. Si yo me quito de ser pastor, Dios levanta 50,000 millones de pastores mejores que yo. Por lo tanto, Él no me necesita.
Y si peco, como dice Job 35, no le hago nada. Y si le sirvo y dedico toda mi vida a Él, pues tampoco Él gana nada. Es decir, ¿quién gana aquí? ¿Y quién pierde aquí? Yo. ¿Quién pierde y quién gana? Tú. Tú eres el que necesita a Cristo. Cristo no nos necesita. ¿Quién es el que gana si tú dedicas tu vida a servir a Dios? Tú. Es un honor, es un privilegio, es increíble servir al Creador de los cielos y de la tierra, pero el que gana, los que ganamos somos nosotros, no Él. Él es el que determina, si no tiene ninguna ganancia, Él determina qué es lo correcto o lo incorrecto. Ahora, el día que yo muera, yo no voy a ser juzgado por las leyes de los diputados locales, ni del Congreso en México de diputados o de senadores, ni por las leyes humanas. Yo voy a ser juzgado por las leyes divinas. Por lo tanto, tenemos que entender que Dios es el que determina qué es lo correcto y lo incorrecto. Aunque nuestra generación nos han enseñado el relativismo, es mentira. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que ¿qué? Para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinases a dioses ajenos y les sirvieses, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Elige la vida. Dios dice, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Elige la vida para que te vaya bien. Tú vas a decidir, pero Dios determina qué es lo correcto y lo incorrecto ante este mundo relativista. Ahora vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en lo más podrido de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dando y exaltando la mentira, exaltando a la creación antes que al Creador. Y te lo voy a explicar de esta manera. ¿Cuántas filosofías, religiones o doctrinas puedes ver que exaltan al hombre? No, es que este gran varón, este gran hombre, este hombre. Perdóname, es solo un depósito de la misericordia de Dios. Todos los hombres somos un depósito de la misericordia y la paciencia de Dios. Pero hay religiones, hay movimientos, hay doctrinas, hay filosofías que exaltan al hombre cuando el hombre es creación. Hay otros que exaltan a la naturaleza y la madre naturaleza. O sea, ahora ya hasta sexo tiene.
La naturaleza y la naturaleza. Y dices, la naturaleza es creación de Dios. Y otros, no, es que los arbolitos. Y otros, no, es que los animalitos. Todo eso es creación de Dios. Si quieres exaltar a alguien o a algo, tiene que ser al que lo hizo. ¿Quién creó a los animales? ¿Quién creó a la naturaleza? ¿Quién creó los bosques, los mares? ¿Quién creó al ser humano? ¿Quién se hizo a sí mismo? Nadie. Dios creó el ADN de cada uno de nosotros. Lo diseñó, lo pensó. Las células, las moléculas, las proteínas, todo lo diseñó Dios de una forma perfecta. Y el hombre se siente Juan Camaney, cuando ni siquiera se puede hacer a sí mismo, ni puede hacer otro ser humano. Dios es el que debe de ser exaltado y no el hombre. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su podredumbre, en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El SIDA, tantas enfermedades venéreas, ¿qué son? ¿Sabes que son prevenibles? Se llama fidelidad. Cuando hay fidelidad, ¿por qué vas a tener miedo? Cuando hay fidelidad e integridad, ¿por qué vas a tener miedo a esas enfermedades? Ni siquiera pasan por tu mente. Pero si vives una vida fuera de orden, ten terror. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Exaltan a aquellos que dicen, bien, síguele, dale. Pero Juan 3, 19 al 21, esta es la condenación, que la luz vino al mundo diciendo, esto está mal y esto está bien. Ven a mí. Y en Cristo Jesús hay perdón, en Cristo Jesús hay una nueva vida. Pero no, en este relativismo, pues entonces cualquier religión, cualquier filosofía, cualquier libro es bueno. Todo lo que a ti te acomode, todo lo que a ti te haga sentir bien. Y tristemente este cochino relativismo que ha destruido nuestra sociedad y está destruyendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes y a los adultos también, se ha implantado en muchas iglesias. Porque ahora el mensaje ya no es hablar de la neta, hablar y exponer las escrituras tal cual como Dios las escribió, sino ahora es elegir mensajes en base a que tú te sientas feliz. Porque ahora el mensaje es que tú seas feliz, que tú seas bendecido, que tú seas esto, que tú seas lo otro. El centro eres tú, ya no es Cristo, ya no es Dios. Y los mensajes, tristemente, en muchas iglesias se han convertido en tú. Y no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Y esta es la condenación, familia, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y Jesús está diciendo, vengan a mí
los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, está diciendo sobre Jesucristo que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nadie puede contra la luz de Cristo, porque la luz de Cristo ilumina, salva. Juan capítulo 8, versículo 12. Y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay esperanza en Cristo Jesús. Él es la luz del mundo. Aunque nuestra sociedad, aunque nuestro país, aunque tu familia esté en tinieblas, si Cristo entra la luz en tu hogar, en tu vida, en tu mente, en tu familia, en tu ciudad. Y en Isaías capítulo 9, versículo 2, habla de un pueblo que era el de Israel, que andaban perdidos y andaban en tinieblas, pero luz les resplandeció. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando Cristo llega a una vida, a una familia, a una ciudad, a un país, la luz llega y echa fuera las tinieblas, porque las tinieblas no pueden con la luz. Si tú has fallado o no sabes si estás entre sí, entre no, vamos a leer 1 de Juan capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Jesucristo dijo: yo soy la luz. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es absoluto, no relativo. Y Él maneja absolutos y no relativos. Y Él dice: todo aquel que quiere caminar con Dios tiene que caminar en luz, en integridad. Una sola vida, una sola cara, no una doble vida. Una sola cara. Y cuando caminas con Jesús, caminas en luz, en integridad. Y si has pecado, como dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y en Juan 12:46 dice la palabra de Dios, con esto termino: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesucristo vino. Él es la luz del mundo. Él vino a salvar. Él vino a rescatar. Él vino a que caminemos con Él en luz, en integridad. Y recordemos lo que la palabra enseña. Jesucristo le dijo a Nicodemo: esta es la condenación. No que Dios condene al hombre, que el hombre ha decidido condenarse a sí mismo. Yo como profesor, una vez un alumno llegó súper enojado. Me dijo: profesor, ¿por qué me reprobó? Le dije: asústame. Ahora yo te reprobé. Perdóname por haberte obligado a no estudiar para el examen. Perdóname por haberte sujetado y no permitido que hicieras tus trabajos. Perdóname por haber hecho que faltes a mi clase a cada rato. Perdóname porque yo te prohibí y evité que hicieras apuntes.
¿Hice todo eso? No, bro. Tú solito. No me vengas con que yo te reprobé. Eso es infantil, me cae. Madura, sé responsable. Cada quien es responsable de sus actos. Si tronaste un examen, debiste de haber estudiado. Debiste haber hecho tu tarea, tus trabajos. Debiste no haber faltado a clase. Ahora resulta que yo te reprobé. Perdóname, los que van a estar en el infierno es porque ellos quisieron estar. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no quisieron venir a Cristo. No quisieron venir al único bote salvavidas que el Padre envió. No quisieron caminar por el único camino para llegar al Padre. Es mentira el relativismo. Es mentira que todos los caminos conducen a Dios. Es mentira que todas las religiones tienen el mismo Dios. Es falso. Es una mentira que nos han vendido y que la hemos creído por generaciones. Hay un camino, hay un Salvador, hay uno nada más que dio su vida por ti en esa cruz. Solo uno dio su vida por ti en esa cruz. Nadie más. Y solo uno se levantó de entre los muertos. Solo uno. Y solo uno está sentado a la diestra del Padre, y solo uno juzgará a todas las naciones y a todas las religiones y filosofías del mundo. Y un día estarán todos postrados delante del Cordero de Dios. Porque a Él se le dio toda autoridad para juzgar a las naciones, porque Él dio su vida por las naciones. Por eso esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que cree en Él no se perderá, mas tendrá la vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Familia querida, yo te invito a que abraces los absolutos de la Biblia. Yo te invito a que vivas la fiesta caminando con Cristo. Vivas la paz, vivas el propósito de tu vida. Que el tema es Él, no yo, no tú. Que Dios y su Espíritu Santo te dé un discernimiento cuando escuches mensajes que exaltan al hombre y centran su mensaje en el hombre, en vez de exaltar y centrar nuestra atención arriba. Porque el día de hoy hay muchos mensajes que van a querer siempre exaltar al hombre. Cuando lo primero que Jesucristo dijo es: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. No hay un lugar más hermoso que estar en su voluntad. No hay un lugar más seguro que estar en su presencia. Solo hay uno que puede perdonar tu pecado. Solo hay uno que te puede dar vida eterna. Y es absoluto. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Y la verdad no es relativa. La verdad es Jesucristo, el único Hijo de Dios. Que Dios te proteja de este relativismo que estamos viviendo. Ten convicción, ama al Señor, cree que su palabra es absoluta, abrázala, predícala, y que el Señor guarde a nuestros hijos, porque las siguientes generaciones van a estar más difíciles.
Pero ¿cómo nuestros hijos van a estar protegidos si los mismos padres no tienen convicción? Ten convicción, conócelo, ámalo, sírvelo, abrázalo, y que nadie te aparte de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos que están aquí, Señor, y por todos los que están escuchando y viendo este mensaje por internet. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, transforme nuestro corazón y mente, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, renueva nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprobar la buena voluntad, agradable y perfecta que tienes para con nosotros. Señor, ayúdanos a morir a nosotros mismos, a nuestra forma de pensar, de vivir, para que podamos ser vasos, más bien barro, Señor, y que tú nos puedas moldear conforme a tus escrituras y podamos ser útiles y que nuestras vidas valgan la pena para ti, Señor. Bendigo la vida de cada uno de los que están aquí. Y te pido, Señor, que guardes nuestro corazón y pensamiento de este relativismo que estamos viviendo. Y que entendamos, Señor, que tú eres absoluto, que tú eres el que tiene toda autoridad, que tú eres el que determina qué es lo correcto y lo incorrecto, que tú eres la verdad, que tú eres el camino y tú eres la vida, Señor. Y que fuera de ti no hay salvación, Señor. Que tú eres el único que diste tu vida, Jesús, por nosotros, y eres el único que resucitó de entre los muertos para presentar evidencia de tu autoridad y poder sobre la muerte y sobre el pecado. Tú eres el único. Tú eres el único. Y ayúdanos a caminar siempre contigo. Y yo bendigo la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Guárdanos cerca de ti. Y llévanos a amar tu palabra y a conocerte cada vez más. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, te lo pido. Amén. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe, preciosa familia. Nos vemos el próximo domingo a las 10. No, el sábado en la película. Nos vemos el sábado en la película y luego el domingo acá para seguir la fiesta. Que Dios los bendiga.